la misión de nuestra iglesia, ¿qué dice? Que como iglesia queremos guiar personas, ¿a qué? A crecer en varias áreas: unidad, alcance, discipulado y servicio. Ya hemos estado hablando acerca de la unidad, del alcance, y estuvimos toda una temporada hablando acerca del discipulado. Hoy vamos a comenzar una serie de temas relacionadas con este último elemento, porque no solamente queremos ponernos una misión como iglesia y decir, oh, esta es la misión de la iglesia, esto es lo que queremos hacer y en la dirección en la que queremos ir. Queremos que también entendamos cómo alcanzar esa misión. Así que les voy a invitar a que para que nos comencemos a enfocar en este tema del servicio, que tú y yo entendamos de alguna forma qué cosa es, y mientras tanto yo les hablo, ustedes vayan buscando allí el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, y vamos a estar viendo los versículos del 13 al 14. Vayan buscando allí Mateo capítulo 14. Y yo les tengo que decir que el servicio es la entrega de algo que tenemos o que somos. Algo que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Eso incluye todos los recursos que Dios nos ha dado. Tiempo, talentos, habilidades, toda una serie de cosas y funciones que sabemos hacer. También de nuestros recursos financieros también pueden ser utilizados. Así que tenemos toda una serie de elementos que Dios nos ha dado para que podamos ponerla en función de servir. Y hoy vamos a estar viendo cómo Jesús nos enseña a que debemos aprender a servir sin excusas. Y una de las cosas que quiero definir desde el principio es qué cosa es una excusa, porque no queremos no queremos pensar que querer pedirle a un pez que corra. Que un pez no pueda correr, eso no es una excusa, no está capacitado para hacerlo. Así que cuando hablamos de servir sin excusas, estamos hablando de la realidad, de la verdad de que Dios nos ha dado oportunidades y recursos para que tú y yo le sirvamos en diferentes formas, en diferentes maneras, y que queremos aprender a hacerlo sin excusarnos en razones que no son lo suficientemente válidas como para que no hagamos las cosas. Pero vamos a la palabra de Dios, porque miren lo que Jesús hizo un día en el que Él pudo haber tenido una buena excusa para no haber hecho nada. No sé si a usted le ha pasado. Hay días de esos en que pensamos o queremos encontrar una excusa para no levantarnos, ¿verdad? Estoy cansado. ¿Es el estar cansado una excusa para no ir a trabajar? Pregúntele a su jefe. No, ¿verdad? No. Así que siempre andamos buscando algo. Pero miren lo que pasó. Jesús tenía un primo en su familia. ¿Alguien recuerda el nombre de ese primo de Jesús? Juan. Le llamaban Juan el Bautista, ¿verdad? Este primo de Jesús, me gusta que sepan parar la Biblia, ¿verdad? Este primo de Jesús era un primo que era un hombre fuerte, firme desde el punto de vista moral y de integridad. Así que este era uno de aquellas personas que le decía las verdades aún al rey. El rey andaba sacando la patica, andaba tirando plumitas al aire o canitas al aire, como dicen por allá. Andaba acostándose con la esposa de su hermano. Tenía una amante que era algo ilícito desde el punto de vista legal, pero además desde el punto de vista moral y desde el punto de vista bíblico era algo que era pecado. Y Juan era uno de los que le decía al rey, sin temor, que eso no era bien, que no estaba bien, ni siquiera en el rey. Así que Juan fue a la cárcel, terminó en la cárcel. Bueno, pues el rey hizo una de esas fiestas que los reyes hacen. Y en esa fiesta, pues, la hija de su amante, pues, supuestamente su sobrina, o algo así, pues, la hija de esta mujer, pues, danzó para el rey. Oh, el rey se sintió tan emocionado que le dijo, porque a veces
tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boquita, ¿verdad? Le dijo a esta muchacha, pídeme lo que tú quieras y lo que tú quieras yo te lo doy. ¡Ah! Peligroso esto. Peligroso esto. No le digas eso a sus hijos porque puede caer el problema. Puede caer el problema. Cuide bien lo que dicen sus palabras, ¿verdad? Así que esta muchacha, siendo incluso más sabia del rey, más sabia que el rey, a pesar de ser incluso más joven, fue a donde estaba la mamá. Mamá, ¿qué le pido? Mamá, ¿qué le pido? Y la mamá, como sabía que Juan el Bautista estaba preso y que el rey había dado su promesa, su palabra en público, pues aprovechó y le dijo, quiero que me entregues en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Qué feo, ¿verdad? Gente que sea capaz de pedir estas cosas. Pues miren usted, allá fue esta muchacha y le dijo al rey, quiero que me entregues en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se asustó, porque Juan el Bautista era un profeta popular en el pueblo de Israel. Dice, el pueblo se me va a venir encima, se me van a formar rebeldía y toda esa serie de cosas y revoluciones. Pero como había dado su palabra, dice que hizo aquello que había prometido. Y mandó a los soldados, decapitaron a Juan y le trajeron el regalo a la muchacha. Esto, por supuesto, es suficiente motivo para que cualquier familiar se sienta triste, indignado, se sienta lleno de frustración. Y Jesús, como ser humano que era también, pues Jesús también se sintió de esa forma. Jesús se sintió terriblemente herido, dolido, frustrado, teniendo el poder para haber acabado y mandarle un infarto a ese hombre por lo que había hecho y a todas esas personas que habían participado en tal pecado. Aún se reprimía de hacer esas cosas porque su función, su misión era otra. Así que Jesús, dice la palabra de Dios, Mateo 14, del 13 al 14, y dice así: cuando Jesús recibió la noticia de que su primo había sido ejecutado de una manera así tan sanguinaria, dice la palabra de Dios que se retiró él solo a una barca, a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie. Jesús se montó en una barca para cruzar al otro lado del lago. La gente se enteró y a pie comenzaron a dar la vuelta para caerle atrás a Jesús. Y dice, y lo siguieron a pie los pobladores, desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, es decir, la gente a pie llegó más rápido que Jesús en la barca. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, dice la palabra de Dios, tuvo compasión de ellos. Este es un elemento importante de cada cristiano. Si usted siente que usted es una persona fría, si usted siente que para usted el dolor de las demás personas no es necesariamente algo que le toca las fibras de su alma, pídale a Dios compasión, porque es importante la compasión para todo seguidor de Cristo. Dice que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús se aisló por la noticia terrible que había escuchado. Habían asesinado de una forma cruel, injusta y todo lo que usted le quiera poner a su primo del alma, alguien que él quería, de los pocos familiares con los que él podía contar. Y él se aisló porque quería tener un tiempo a solas, como tú y yo, que muchas veces queremos tener tiempos a solas, como tú y yo a veces cuando tenemos un dolor, tenemos un malestar, quisiéramos poder quedarnos en la cama y no ir a trabajar, ¿verdad? Como muchas veces tú y yo quizás tuvimos visita el sábado en la tarde y nos acostamos tarde en la noche y quisiéramos seguir durmiendo hasta las 3 de la tarde, pero decimos no, porque hoy hay culto al Señor, hoy es el día de alabar a Dios como iglesia y para allá voy, ¿verdad? Quisiéramos encontrar la oportunidad de desconectarnos de nuestras funciones. Así Jesús dijo, la situación está difícil, pero me duele el pecho, tengo un dolor en el corazón, voy a alejarme de esta gente,
voy a alejarme y voy a montarme en esta barca y me voy a desaparecer de estas personas para llorar solo, para yo estar teniendo mi propio tiempo a solas y expresar mi dolor sin que nadie me esté distrayendo. Y sucede que esos fueron los planes de Jesús. Pero la necesidad en la gente, la necesidad en el mundo, la necesidad que a ti y a mí nos duelen o nos deberían doler, no esperan a que tú y yo estemos completamente sanos, ¿verdad? Y quiero que entendamos esta realidad. Muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, cuando tú y yo estamos con una responsabilidad, con un llamado, con algo que tenemos que hacer, aunque quisiéramos desconectarnos de aquello que tenemos que hacer, si hay compasión en nuestro corazón, si hay un compromiso con Dios en nuestra vida, hacemos el esfuerzo extra. Porque las necesidades no esperan a que tú y yo estemos listos. Las necesidades no esperan. La gente no va a esperar a que tú seas un máster en divinidad, ni que tengas una maestría en teología para que tú los discipules. El Señor nos manda a discipular a otras personas que no conocen a Cristo antes de tener un título de pastores, antes de tener un título de maestría o de una licenciatura en teología, antes de tener 10 años en la iglesia. Ya Dios nos está mandando a discipular, a alcanzar a otras personas y a servir a otras personas. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta necesidad en el mundo que no puede esperar a que tú crezcas, no puede esperar a que tú pienses que estás listo, no puede esperar a que tú vayas a un seminario, no puede esperar a que tú sepas predicar. La necesidad de discipular, de alcanzar, de servir, de amar, de sentir compasión y expresarla de una manera activa, no va a esperar a que tú te sientas bien. Es como el ser padre. Nuestros hijos no van a esperar a que nosotros maduremos para que les eduquemos bien. Nuestros hijos van a esperar y demandar que nosotros reaccionemos cuando tienen hambre, cuando tienen necesidad de ropa, cuando necesitan determinada atención de salud, aunque tú estés cansado, aunque los padres estén enfermos, allí están atendiendo a sus hijos. Porque ellos no van a esperar y no tienen por qué esperar, a menos que ya sean unos sangandones de esos que ya tienen edad para esperar. Ahí se les enseña a esperar, ¿verdad? Pero tenemos esa realidad. Nuestro trabajo no va a esperar a que nos cansemos, a que descansemos de nuestro cansancio, porque durante el fin de semana tuvimos que ayudarle a otra persona en la construcción y nos duele la espalda y tenemos que por allá y por acá 20,000 achaques y no dormimos bien. El trabajo no va a esperar a que tú te sientas descansado y decirte, no, tómate tu tiempo, ¿verdad? Y cuando estés listo, pues ven de regreso. No, ¿verdad? No. Hay algunos que son incluso tan intransigentes que dicen, bueno, bien, ya lo puse a otro, así que ya ni vengas. Hay personas, hay compañías y con muy buenas razones para educarnos que ni siquiera te permiten llegar tarde una vez. Llegaste tarde una vez y ya no eres parte de esa compañía. Ya te sustituyeron. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Nos esforzamos y allí estamos, no solamente a tiempo, allí estamos aunque estemos cansados, allí estamos aunque estemos enfermos. Pero a veces las cosas con Dios como que las tomamos más a la ligerita, ¿verdad? Sin embargo, nos encontramos a un Jesús aquí que nos está enseñando algo no solamente importante y serio, nos está enseñando algo que realmente nos confronta. Jesús. ¿Quién podría tener más razones que Jesús para tomarse su tiempo? Si tenía un ministerio de 24/7, tenía un ministerio de todos los días. Todos los días ese hombre sanaba gente. Todos los días Jesús resucitaba muertos, o sanaba enfermos, o levantaba paralíticos, o enseñaba en la sinagoga. Todos los días, como dijera por ahí, todos
Jesús tenía su función. Jesús no tenía sábado. Jesús no tenía domingo. Los sábados, todo el mundo descansando. Jesús allí enseñando. Jesús allí sanando. Y le decían a los fariseos, no, pero es que hoy es sábado. Que tú haces sanando a la gente. Eso no es ilícito, eso no debe hacerse. ¿Qué decía Jesús? Y es que cuando a ustedes se le cae la oveja en el pozo, ustedes esperan al domingo para sacarla. ¿No es verdad? Así que Dios nunca ha prohibido hacer lo bueno, aunque sea el día de descanso. Interesante. Yo recuerdo que en varias ocasiones, porque últimamente ha sido con más frecuencia que antes, en varias ocasiones, ustedes me han visto así medio, que hasta me he bromeado con ustedes, no se rían. ¿Por qué? Porque me ha dado esa lumbalgia, como le llaman por ahí, y ahí estoy virado así, porque no me puedo enderezar y me duele, y levantarme de la cama me duele y todas esas cosas. Pero así vengo para aquí, para la casa del Señor. ¿Por qué? Porque es parte de mi esencia, es parte de mi función, es parte de mi responsabilidad. No solo con ustedes, también con Dios. Amén. El que aquí estemos en la casa de Dios, que estemos en la casa de Dios y nos vamos de vacaciones. Y a veces nos vamos de vacaciones fuera del estado. Aunque ya casi hace como 2 años que no tomamos vacaciones, pero cuando a veces salimos de vacaciones fuera del estado, nos desconectamos nosotros de la iglesia, ¿no? Cuando hemos ido a Ransom, cuando hemos ido a Florida, cuando hemos ido a Milwaukee, a cualquiera de esos otros lugares, y allí han agarrado el domingo allí buscamos una iglesia. Y si no hay una iglesia cerca, hacemos iglesia en casa, entre nosotros como familia, y vemos el culto online o hacemos algo, pero el domingo es el día del Señor, es el día de alabar a Dios, es un día para reunirnos como familia. Así que aunque andemos de vacaciones, nos tomamos nuestro tiempo para dárselo al Señor, para servir al Señor, para adorar al Señor. Jesús nos está enseñando aquí que van a haber circunstancias, que van a aparecer razones suficientemente buenas para no hacer algo a lo cual Dios nos llama. Y Jesús nos está diciendo, aunque para ti sea eso una buena razón, haz un esfuerzo extra. Sé comprometido con Dios. Entrégale al Señor tu vida de una manera completa, amplia. Si Jesús se hubiera tomado ese tiempo y nadie hubiera sabido a dónde fue, y al otro día o a los 2 días llega Jesús de regreso y le preguntan, ¿dónde tú estabas? Te estábamos necesitando, mira cómo hay enfermos, mira cómo hay gente aquí con hambre y todo eso. Te estábamos necesitando. Y Jesús hubiera dicho, es que estaba triste, es que mi primo fue asesinado. Todo el mundo hubiera dicho, probablemente, todo el mundo hubiera dicho, ay, lo sentimos, está bien, no hay problema. Quizás todo el mundo hubiera entendido que la muerte de un ser querido es suficiente razón para uno desconectarse por un tiempo del llamado de Dios, de la responsabilidad con Dios. Amén. Quizás. Pero Jesús aquí nos está enseñando que al menos para él, en ese momento, su compasión fue más grande que su dolor. Y a veces tú y yo tenemos que evaluar y comparar nuestros sentimientos. ¿Cómo está mi compromiso con Dios? ¿Cómo está mi compasión por el reino de Dios? ¿Cómo está mi compasión y mi compromiso, mi amor por Dios y su obra en comparación con el dolor o la situación que estoy enfrentando aquí? Y usted tendrá la libertad y tendrá la responsabilidad de definir, bueno, mi compromiso con Dios está hasta aquí y la necesidad, o el dolor o el problema que estoy enfrentando está hasta aquí. Y usted tendrá que decidir. Hay circunstancias en que este problema que estoy enfrentando no es una excusa. ¿Ok? Este problema que estoy enfrentando no es una excusa. Es una situación que cuando lo comparo con mi compromiso con Dios, encuentro que Dios también me llama en esta dirección, porque esto es necesario. Como por ejemplo, mis vacaciones. Todo el mundo necesita
necesita vacaciones. Durante el tiempo de mis vacaciones como pastor, usted, a menos que me tome nada más las vacaciones durante los días de la semana, pero si fuera una semana completa, usted no me va a ver aquí en un domingo. Yo voy a estar en otro lugar. Las vacaciones son necesarias, especialmente si tenemos que salir fuera. Pero en varios domingos de mis vacaciones, si yo estoy aquí, ustedes me van a ver aquí también. Me van a ver aquí también porque es parte de mi necesidad. Me fui para otro lugar. No soy Dios, ¿verdad? No soy Dios para estar allá en Florida y estar aquí en Consol 2 al mismo tiempo. Entonces hay circunstancias en que usted pudiera decir y entender que son lo suficientemente fuertes o firmes de que ya pasaron el nivel de excusa y ya es una situación en la que ya Dios nos llama en otra dirección por ese momento determinado. Y de bueno, yo voy a faltar a esta responsabilidad que tengo, no voy a ir al trabajo porque ya este problema pues es más grande que mi trabajo. En esta condición, cuando las personas tenían COVID, no podían ir a trabajar. Entonces había que evaluar, bueno, ¿cuál es la comparación que tengo que hacer aquí? Tengo COVID, es una enfermedad contagiosa. Si yo voy a trabajar, puedo dañar a otras personas. En esa circunstancia, por supuesto, lo sabio es no ir a trabajar. No ir a trabajar. Pero cada uno de nosotros sabe tomar decisiones. Cada uno de nosotros, al menos los que ya pasaron los 10, los 12 años, ya cada uno de nosotros sabe tomar decisiones de una manera informada, sabia. Y ya tú y yo sabemos lo que es un compromiso con Dios. Y ya tú y yo sabemos lo que es un compromiso aún con otras personas y qué tipo de circunstancias pudieran invalidar ese compromiso por algún momento. Tú y yo tenemos que aprender a hacer eso. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús en esta historia? Que para él, en ese momento, la muerte de su primo, quizás la muerte de su mamá hubiera sido otra historia. No sabemos lo que pasó, si José, su papá, ya había muerto. No hay ningún escrito bíblico que nos hable de esa situación. No sé si él incluso salió al ministerio después de la muerte de su papá. No sabemos lo que pasó con su papá, pero no sé, quizás la muerte de un ser más cercano hubiera sido suficiente razón como para que Jesús hubiera tomado un par de días. Pero aquí nos encontramos a Jesús en medio del dolor, no tomando el dolor como una excusa para no servir a Dios. Su compasión, su compromiso con Dios era más grande. Tristemente eso no abunda en estos tiempos, ¿verdad? Y al parecer, las nuevas generaciones que están creciendo ahora, si no se ponen las pilas, van a estar en una condición de compromiso todavía menos firme que la de generaciones más adultas. Nos encontramos historias de que nuestros padres, nuestros abuelos nos decían, si una persona decía una palabra, es decir, daba su palabra con algo, se comprometía con algo, esa persona lo hacía porque lo hacía. Aunque tuviera que vender la casa, lo hacía porque su palabra tenía peso moral en su vida. Era parte de su integridad. Lo vemos que ya no es tan así. Decimos que sí a muchas cosas y al final no las hacemos. Y para colmo, si nos llaman la atención por no hacerlas, pues nos enojamos o nos vamos. Y vemos que personas incluso son capaces de sacrificar su trabajo y el sustento de su familia por su orgullo, porque en un momento determinado no hicieron algo bien, les llamaron la atención y se enojaron con los jefes. Y uno tiene que ser muy cuidadoso, saber que Dios nos ha llamado a integridad, a que respetemos nuestra palabra. Dice
Y no que andes prometiendo por complacer el oído de alguien y diciéndole que sí a la gente y después quedar mal, no haciendo aquello a lo que te comprometiste. Jesús estaba comprometido con servir a las necesidades de la tierra, de la gente. Él tenía un corazón compasivo y comprometido con Dios. Y no iba a permitir que cualquier excusa pues le estorbara en su responsabilidad, en su llamado. ¿Y qué hizo? Se secó las lágrimas probablemente. Respiró profundo y se compuso. Se bajó de aquella barca y empezó a sanar a los enfermos. ¿Qué estamos tú y yo dispuestos a hacer por servir a Dios? Por ser honestos con nuestro compromiso. Somos de las personas que vamos a siempre encontrar una razón para decir que no. O vamos a tomarnos en serio la necesidad que hay en el mundo. Todas estas sillas vacías que hay en nuestra iglesia. Y vamos a hacer algo de manera personal, unirnos a la iglesia y servir a Dios, servir a nuestra comunidad, servir a nuestra familia, para que la gente conozca a Cristo. ¿Dónde está nuestro nivel de compromiso? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál será mi siguiente paso? Ahí ustedes tienen ese documento, esa hojita, con una serie de cosas que hemos pensado y nos hemos dado cuenta que son necesarias en la iglesia. Porque como iglesia queremos servir a Dios, servir a la comunidad, servir en lo que Dios nos llama. Hay una serie de situaciones que necesitan ser atendidas. Ya ustedes quizás lo han escuchado en el pasado, pero la realidad es que el 10% de la iglesia, y nuestra iglesia es pequeña, así que estamos hablando de alrededor de 5 a 7 personas. El 10% de la iglesia, por lo general, hace el 90% del trabajo. Y el 90% de la iglesia, por lo general, se limita a recibir de lo que el resto de la iglesia hace. Y eso no solamente no está bien, eso nos sigue limitando. Nos sigue limitando a crecer de manera personal, a madurar en la fe, a dejar de ser bebés, para entonces comenzar a crecer, para convertirnos en cristianos maduros, en cristianos que lleguen a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Lo que quiero con esos documentos, usted no tiene que firmar nada ahora ni nada por el estilo. Quiero que usted se los lleve, quiero que usted los lea, quiero que usted conozca las oportunidades y necesidades que necesitan ser atendidas en la iglesia. Vamos a estar recordándoselo durante las próximas semanas y en algún momento vamos a darle la oportunidad a que usted escoja en alguna de esas áreas donde usted quiera servir. No se va a forzar a nadie, no se va a obligar a nadie, no se le va a mirar raro, no se le va a mirar con desprecio. No, usted es libre de decidir lo que haya que decidir. Lo que queremos es que usted sepa que hay necesidad. Hay necesidades que atender en la iglesia y hay áreas de compromiso en las cuales usted y yo podemos colaborar. Y usted y yo necesitamos crecer en nuestra integridad con Dios y saber que si realmente creemos en Cristo, no somos gente religiosa y nada más. Somos gente que ama a Dios y que quiere ver cumplido el sueño de Dios en esta tierra, en nuestra ciudad, Council Bluffs y Omaha. Queremos ver el reino de Dios expandirse en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todas partes. Queremos que fe y esperanza brille donde quiera que haya un hijo de Dios, donde quiera que haya un participante de esta iglesia que pueda brillar, que sea una persona íntegra, madura, que sepa comprometerse y decir que sí y hacerlo, o decir que no y no hacerlo. Pero no andar haciendo promesas
ni tampoco querer endulzar el oído de nadie solamente para aparentar que sí nos importa y que al final no hagamos nada. No. Jesús nos está dando una enseñanza aquí. ¿Y saben cómo yo interpreto esta enseñanza de Jesús? Que en medio de su dolor, se tragó su dolor y sirvió a la necesidad que tenía delante, como uno de esos proverbios que andan por ahí, que dice: el que quiere hacer algo, encuentra la forma. ¿Verdad? Quien quiere hacer algo, a quien realmente algo le importa, va a encontrar la manera de hacerlo. Quien no quiere, ¿qué es lo que va a encontrar? Excusas y justificaciones. Ay, que me duele aquí. Ay, que no sé. Ay, que... Miren, hay algunas excusas que son clásicas. Yo incluso tengo aquí 3 de ellas. Miren, es muy común encontrar a la gente diciendo: ay, es que no tengo tiempo para eso. Por supuesto, si acabamos de hablarle y decirle las cosas que hay y las oportunidades que hay, usted no lo tenía en su agenda, porque usted no sabía ni siquiera que existían esas necesidades. Usted no tiene un tiempo para eso, ¿verdad? Así que cuando se pide algo, cuando se ofrece la oportunidad de servir a Dios, no es porque pensemos que a usted le sobra el tiempo. A nadie que tenga un poquito de uso de razón, a nadie que tenga planes serios en su vida, le sobra el tiempo. Así que Dios no quiere, no nos está pidiendo que le sirvamos solamente porque nos sobra el tiempo. Dios nos está pidiendo que sirvamos, nos está llamando a hacer algo por su reino, por nuestra familia, por la iglesia. No porque nos sobra el tiempo, sino porque hay necesidad. Y cuando hay una necesidad, uno tiene que aprender a hacer el tiempo. Uno tiene que aprender a hacer el tiempo. Y uno tiene que aprender a madurar y a ser responsable y comprometido. Uno tiene que crecer. Uno no puede seguir siendo un bebé por siempre. Pero es muy común no tengo tiempo. Por supuesto que no tienes tiempo, pero quizás si oras por eso, quizás si organizas tu vida, puedas encontrar tiempo. Hay gente que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, tiene tiempo para la televisión, tiene tiempo para otras cosas, pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia. Pues por supuesto, porque no has organizado tu agenda, no has organizado tu vida para que realmente el tiempo pueda ser encontrado. Y tenemos que entender esa realidad. Pero si nos dedicamos un poquito de tiempo y oración para pensar y pedirle a Dios dirección en esa área, muy probablemente vamos a encontrar que sí podemos hacerlo, que sí tenemos tiempo. Otra, ay, yo no sé hacer eso. Por supuesto, por supuesto. Si solamente nosotros como iglesia llamáramos a gente que sabe hacer las cosas, que ya tienen un nivel de profesionalidad para hacer algo, muy pocas cosas se hicieran en la iglesia. Hay muchas iglesias que sus pastores no han ido a estudiar a un seminario, ahí están pastoreando y están alcanzando a gente para Cristo. Y por supuesto todos cometemos errores y todos hacemos algunas cosas bien, pero si esa iglesia espera a tener un pastor de seminario para comenzar a dar culto, 3 o 4 iglesias hubieran. Gracias a Dios hay gente que no espera a tener la condición perfecta para entonces comenzar a servir a Dios. Por supuesto, no sabes predicar, pero la pregunta real que debemos hacernos es: ¿queremos aprender? Amén. ¿Estamos dispuestos a dedicarle tiempo a aprender aquello que es necesario? ¿Aprender aquello a lo que Dios me llama? Porque esa es la cuestión. ¿Cuántas cosas yo no he aprendido a hacer relacionado con la casa viendo videitos de YouTube? Un montón de cosas. La casa esa donde estamos viviendo tuviera mucho peor su calidad y nuestras condiciones de vida estuvieran mucho más bajas si yo tuviera que pagar por profesionales que vinieran a hacer todas las cosas, porque no lo iba a hacer. No siempre hay dinero para pagar todo eso.
inventamos, aprendemos. Y esa es la verdadera pregunta. ¿A Axel le dieron mucho desayuno hoy? La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a aprender? ¿Estamos dispuestos a tomarnos tiempo para aprender? Oscar empezó a venir temprano porque quiere aprender cómo funciona el sonido y esas cosas y quiere aprender. Y así también mi hermano Guillermo quiere aprender. Hermanito Carlos quiere aprender. Y esa es la actitud que realmente necesita la iglesia. Una actitud de desear aprender lo que hace falta para servir a Dios. Por supuesto que no sabes. Por supuesto que todavía nos desafinamos y ponemos acordes malos y nos vamos de tiempo porque no somos profesionales. Ahora ustedes se imaginan que no tuviéramos nadie en la alabanza, porque no hay nadie que salió de la escuela de música. ¿Cuántas iglesias tuvieran música? Probablemente 3 o 4 de las cientos de iglesias que hay. Cuando hay una necesidad, no se busca solamente si hay una persona que ya lo sabe hacer, pues genial. Lo triste es que muchas veces quienes saben hacer algo no están dispuestos. No es parte de sus prioridades. Y saben cómo cambiar el bombillo, pero no hacen tiempo. Y uno les pide el favor y dicen que no pueden. Es esa realidad. Hay personas que saben y dicen que no. Pero Dios está llamando a gente que aunque no sepa, si Dios lo mueve en esa dirección, sean lo suficientemente obedientes y tengan la disposición de aprender para ponerse en función de aquello que es necesario hacer en la iglesia. Jesús dijo, me duele el corazón, estoy lleno, no me siento bien para estar ahora atendiendo la necesidad de la gente. Pero no se sentó a llorar en aquel barquito. Se secó las lágrimas, se bajó de aquel barco, respiró profundo como muchas veces tenemos que hacer. Comenzó a sanar a las personas que estaban necesitadas. Al que tenía catarro le limpió la nariz y lo sanó. Al que estaba tirado en el suelo porque no podía caminar, le tocó las piernas, lo bendijo, se puso de pie, comenzó a sanar. Hay muchas cosas que sanar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que sanar en la iglesia, en el reino de Dios. Y Dios quiere contar contigo, con tu compromiso, con tu tiempo. Hay otra que es clásica. Me da pena. Ay. Si yo tuviera $1 por cada me da pena que me dicen. Oh, yo creo que tuviera un Mercedes-Benz de última generación. En Beverly Hills estuviera yo viviendo. Me da pena. Si usted se hubiera llevado por ese sentimiento de pena, usted todavía fuera un bebito o una bebita de 3 o 4 años. Todavía fuera una persona completamente inmadura. No hubiera podido comenzar a trabajar, no hubiera podido aprender a manejar, no hubiera avanzado en su vida, no le hubiera dicho que sí a esa persona que amaba, o no se hubiera atrevido a enamorar a esa mujer. La pena es un sentimiento real, pero no puede ser un obstáculo para avanzar en la vida ni para servir a Dios. Amén. Cuando la pena es un obstáculo para que nosotros crezcamos, maduremos, sirvamos a Dios y avancemos en la vida, no es pena, es un demonio y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Me da pena. No, trágatela. Y es difícil. Yo no estoy diciendo que las cosas sean fáciles. Para Jesús no fue fácil bajarse de aquella barca a comenzar a atender a gente que estaba con necesidad. Yo tenía mi
pudieran moverte a un siguiente nivel en tu relación con Dios. Pudieran hacerte un instrumento útil en las manos de aquel que te ha salvado y que dio su vida por ti. Me da pena. Por supuesto. Yo era de los que me ponía detrás de la puerta. Yo no me atrevía al principio. Yo recuerdo como hoy las primeras 2 veces que yo fui a la iglesia y que me mandaron a leer. Yo recuerdo el fanguero que formé en aquella primera predicación que yo hice en una iglesita en las afueras de la ciudad que había 4 gatitos, eran como 7 o 8 personas allí. Y los jóvenes de la iglesia bautista en aquel tiempo, pues íbamos a ese lugar de campo donde no había iglesia y en una casa que alguien ofreció, pues allí comenzábamos y teníamos canciones y también pues se predicaba. Me dijeron que predicaba. Me lo dieron de una semana para otra. Yo dije que sí. Me daba pena. Me estaba haciendo de aquello, y el 1 y el 2 y hasta el 3. Me estaba haciendo de todo. Pero dije que sí. Porque si me preguntaron, si me lo pidieron, es porque hacía falta. Y ahí yo empecé a buscar durante la semana gente que supiera más que yo para que me enseñaran. Aún así, aunque elaboré un mensajito, más o menos, cuando yo me paré allá detrás de aquel atril, yo no sabía por dónde empezar, yo tenía la hoja al revés, yo empecé por la mitad y terminé por el principio. Yo hice allí un fanguero horrible. ¿Qué pasó aquel día? Yo crecí. Quizá la gente no aprendió mucho. Pero Dios se agradó del corazón de aquel muchacho que le dijo que sí. Señor, ten misericordia de esa situación que lleva, Señor, la ambulancia o ese carro de bomberos, Dios mío. Ten misericordia de este vecindario, que todos los domingos, Señor, todos los domingos hay algún accidente o algún problema. Ten misericordia, Señor. Ay, Señor, pon tu mano. Aquel domingo, mucha gente probablemente, la única historia que se llevaron para su casa para contar entre ellos fue: ¿viste cómo se puso a temblar? Y viste cómo no le salían las palabras. Y probablemente esa fue la historia de ellos. Mi historia fue que yo rompí con una barrera, rompí con una atadura, me dispuse a Dios y ¿sabe qué? Crecí en sus manos. No se piensen ustedes que yo salí de la silla o del banco de la iglesia y me paré con un micrófono y ya yo era así. No, esto que ustedes ven hoy es 25, casi 30 años después de que yo comencé a caminar con Cristo. Pero si yo no digo que sí a aquel momento de predicar, si yo no acepto el reto de aquel primer día, yo recuerdo, estaba en un segundo piso de aquella iglesia donde me convertí, era un cuartico pequeñito de los jóvenes, y allí estaba leyendo todo el mundo, y quedan 3, y quedan 2, y me va a tocar a mí, y ya viene, era un versículo cortico y yo creo que me demoré como 5 minutos en leerlo, porque era una palabra y me equivocaba y volvía para atrás y era así, un para atrás y para adelante. Pero lo llevé hasta el final. ¿Qué pasó conmigo aquel día? Crecí. El primer día que oré, también tenía pena. Me estaba volviendo. Claro que tengo pena, y claro, y todavía me da pena muchas cosas. Ya lo que perdí un poco la vergüenza, pero todavía algunas cosas me dan pena. La pena es una realidad, y para vencerla realmente es algo terrible. Aquella primera vez que yo oré, yo lo recuerdo también porque esas cosas no se me olvidan. Estamos en la sala de la casa pastoral, también entre los jóvenes, que hay todas las barbaridades que me han pasado en la vida, ha sido en el grupo de los jóvenes. Estaba allí yo entre los jóvenes y estábamos con el pastor, íbamos a salir a hacer visitas a jóvenes que no habían ido a la iglesia ese día y cosas como esas. Bueno, pues, ay, que
para que Dios nos bendiga en esta tarde. Yo pude haber dicho que no, pero también me daba pena decir que no. Así que yo empecé a abrir mi boca. Y Señor, y yo creo que hasta por los alimentos habría que decir, pero terminé en el nombre de Jesús. Amén. Y nadie se burló de mí, al menos no delante de mí. Pero la pena es una excusa. Y usted tiene que entenderlo. Si usted le ofrece un aumento por cambiar de esa sillita en que le están, o de esa máquina en que le están pagando a $10 la hora, y te dicen, si aprendes a manipular esta máquina, me vas a recibir $12 o $15 la hora. Ay, me da pena. A menos que le sobre el dinero, quizás se atreva a decir eso. Por lo general decimos, ay, mira, ay, pero sí, y vamos para allí, para la maquinita aquella, ay, ¿por dónde empiezo? Y a ver, enseña, y le pedimos ayuda a la gente. ¿Qué hacemos? Inventamos. Hacemos el tiempo para aprender. Preguntamos a la gente que sabe y ponemos la pena en el bolsillo. Y echamos para adelante y hacemos lo que haya que hacer. Hay excusas que realmente están diseñadas por Satanás para que tú te quedes en el nivel donde estás y no crezcas, no avances ni sirvas a Dios. Pero la necesidad no va a cambiar porque tú tengas pena, porque no tengas tiempo o porque no sepas hacer las cosas. Las necesidades van a seguir estando. Y los cultos no van a tener la calidad que pudieran tener si tú te involucras. Y el ministerio de discipulado y de evangelismo y las áreas de la iglesia van a seguir en la condición en la que estás mientras tú no te involucres y dejes que esas razones te sigan limitando de servir a Dios. Y la gente se va a seguir perdiendo mientras tú te sigas escudando en la pena, en el no tengo tiempo o en no sé hacerlo, o en cualquier otra situación en la que tú te quieras escudar. Dios nos está llamando y nos está diciendo hay una necesidad real. Hay una necesidad que necesita ser atendida. Si realmente tú valoras lo que Dios ha hecho en tu vida y Dios de alguna manera te llama en alguna dirección, pues rompe con cualquier excusa que quiera limitarte de hacerlo. Ahí tienes información. Si tú tienes información de cosas que tú sabes hacer, de dones y talentos y habilidades que Dios ha puesto en ti y no están incluidas en ese documento, y tú quisieras ser parte de algo que pudiera enriquecer la iglesia, que pudiera ayudarnos a servir al mundo, a servir a Dios de otra forma en la que no hemos pensado, las puertas están abiertas para que tú uses tu tiempo y todos tus recursos y tus dones para servir al Señor. Aunque nosotros no hayamos pensado en eso, ni Dios lo pone en tu corazón, las puertas están abiertas para que tú te desarrolles y crezcas y madures. Lo que sí sería triste es que sigamos dejando que las excusas de dolores, de tristezas, de cualquier cosa nos sigan limitando de servir a Dios y nos sigan limitando como iglesia de avanzar y convertirnos en lo que Dios quiere hacer aquí, que por supuesto es mucho más grande de lo que tú y yo estamos viendo. Lo que Dios quiere hacer en tu vida y con fe y esperanza es mucho más grande de lo que hay hoy. Pero para que suceda, tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que poner nuestras vidas en sus manos también. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que comenzar a buscar formas de seguir poniendo en sus manos nuestros talentos y nuestros dones.